Leamos entonces Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Leamos todos, hermanos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de venir ante tu presencia. Te damos gracias porque en Cristo fuimos salvos y hoy venimos a rendirte culto. Queremos pedirte que por tu palabra nos bendigas, nos sacies, nos satisfagas y sobre todo que al salir de este lugar podamos parecernos más a tu Hijo, al Señor Jesucristo. Pero también queremos rogar por mi vida para que me ayudes en mi debilidad y que mis debilidades, mis imperfecciones no sean obstáculo para que tu palabra llegue a cada corazón y bendiga a cada hermano, cada hermana, cada niño. Pero sobre todo te rogamos que si alguien aquí no te conoce, o si alguien va a ver este mensaje y no te conoce, tú le des la oportunidad de conocerte para la gloria de tu nombre. Oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Bendiciones para todos, hermanos. El momento en que la iglesia debe enviar misioneros. El momento en que la iglesia debe enviar misioneros. Estimados hermanos y amigos, el autor del libro de los Hechos, llamado Lucas, nos deja claro y sigue avanzando en la exposición del Evangelio del Señor Jesús, que empieza desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. El Evangelio se ha proclamado primeramente ¿en qué ciudad? Jerusalén. Luego se extendió a Judea, es decir, el país de los judíos. Luego a Samaria, aquellos que se habían mezclado. Y ahora es tiempo de que siga extendiendo fuera del contexto de Israel. La Biblia dice que se iba a proclamar el Evangelio: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, la iglesia es comparada con una familia. Una familia tiene papá, mamá, tiene hijos. Al pasar del tiempo es natural, debe ser natural, que los hijos crezcan y cuando crecen se enamoran, se van y forman una nueva familia. Estoy siendo claro, es natural eso. Sería no natural que el hijo sea muy joven, de 40, 50 años y todavía viva con sus padres a expensas de lo que ellos le dan. Eso no sería natural. Lo natural es que papá, mamá tienen hijos y al pasar el tiempo los hijos vayan y formen nuevos hogares. Eso es lo natural, ¿sí? Hay excepciones. Por X o Y motivo algunos hijos viven con los padres y por eso entonces algunos hijos, no es la regla, es la excepción, que los hijos vivan con los padres. Pero estos hijos que salen a formar nuevos hogares, salen con desafíos, unos muy fáciles. Tanto el hijo como la hija a lo mejor consiguió un buen partido, como dicen algunos. Y eso ha hecho que de repente su hogar sea llevadero, su hogar sea bendecido. Esa hija salió de su hogar, papá y mamá permitieron ver cómo se casó y formaron un nuevo hogar y tienen entonces desafíos fáciles, o el varón. Pero también algunos hogares tienen desafíos bastante difíciles, bastante particulares. Esos desafíos entonces muy fuertes es lo que hacen que hogares tengan choques, pero igual el hijo debe aprender a defenderse solo en el nuevo hogar. Asimismo, hermanos, es con la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, las personas nacen en Cristo. ¿Y cómo nacen, pastor? ¿Cómo nace una persona en Cristo? La persona oye el Evangelio, después de oír el Evangelio, lo cree,
Después de creer al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, conforme a las Escrituras, al tercer día resucitó. La Biblia dice que Él fue llevado a los cielos y pronto volverá. Eso es el Evangelio. La Biblia dice que aquel que ponga su esperanza en Cristo, sus pecados son perdonados. Así que una persona nace al haber oído el Evangelio, lo cree, después se arrepiente de sus pecados y eso lo lleva luego a bautizarse. Una persona se bautiza como un compromiso público, hablando en el contexto actual, como un Facebook Live, donde le dice a todo el mundo: soy cristiano, estoy bautizándome porque Cristo es mi Señor. Y a la medida que crece espiritualmente dentro de una iglesia local, se van añadiendo y se forman iglesias, pero esta persona crece a tal punto que posteriormente se forma una nueva iglesia. O esa persona forma una nueva iglesia. Pero miren esto, hermanos. ¿En qué momento la iglesia está preparada para enviar nuevos misioneros? Hablándole en términos de familia. ¿En qué momento la familia llamada iglesia está preparada para que de esa familia salga una nueva familia o salga una nueva iglesia? Bueno, como les dije el día de hoy, me gustaría hablarles bajo el título: el momento en que la iglesia debe enviar misioneros. El momento en que la iglesia debe enviar, ¿qué, hermanos? Misioneros. ¿Por qué la iglesia de Antioquía ya estaba preparada para enviar misioneros? Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 13, verso 1. Miren lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger o llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pastor, ¿por qué la iglesia de Antioquía ya estaba preparada para enviar misioneros? Bueno, primero, porque se habla y se enseña de parte de Dios. Eso es lo primero. Porque en esa iglesia se habla y se enseña de parte de Dios. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Y por qué me dicen eso, pastor? Bueno, hermano, el texto que hemos mencionado nos habla que la iglesia que estaba ¿en dónde? Antioquía. Bueno, Antioquía de Siria llegó a ser el centro misionero de la iglesia cristiana. Aunque en Jerusalén fue donde arrancó el evangelio, permaneció siendo la iglesia madre Jerusalén. De ahí arrancó el evangelio, ahí arrancó la iglesia en Hechos capítulo 2. Pero la Biblia nos muestra, o Lucas nos muestra, que allá en Antioquía, al norte de Israel, Antioquía de Siria, fue como el centro misionero. Ahí era donde empezaban a enviar misioneros. No era Antioquía de Pisidia allá en el otro lado, en Asia. Era Antioquía ahí en Siria. ¿Estoy siendo claro? De ahí entonces dice que en esa ciudad había dos cosas en la iglesia. Dice que habían dos cosas. ¿Quiénes eran? O dos tipos de personas: profetas y maestros. Dos tipos de personas. ¿Por qué la iglesia entonces estaba preparada para enviar misioneros? Porque en esa iglesia habían al menos dos tipos de personas: profetas y maestros. ¿Quién es un profeta, pastor? ¿Usted me podría hablar quién es un profeta? Bueno, un profeta, escuchen esto, es una persona que habla de parte de Dios. Es decir, es una persona que escucha a Dios y lo transmite. Eso es un profeta. Cuando usted va a la escritura en el Antiguo Testamento, los profetas de Dios hablaban, Dios le hablaba al profeta y el profeta le comunicaba eso al pueblo. Posteriormente tenemos sus escritos. ¿Quién es un maestro? Un maestro es uno que explica lo que no se entiende muy bien de lo que Dios habla. Es decir, el profeta es aquel que recibe el mensaje de Dios y lo transmite. El maestro es aquel que eso que se transmitió de parte de Dios lo explica. Eso es el maestro. Así que en la Biblia muestra, el autor Lucas deja como tarea, o nos deja claro en el libro de los Hechos, que ahí en la iglesia en Antioquía habían al menos estos dos tipos de personas. Había profetas y había ¿qué?
Maestros. Mire, hermanos, Hechos 11:27, hablando de los profetas, dice que por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Notan eso? Dios desde Jerusalén había permitido que hubiesen profetas. Así que esos profetas fueron a Antioquía. De los que están mencionados, observamos, hermanos, que estos profetas, ¿quiénes eran? Bueno, Efesios 4:11, me gustaría que vayan por favor a su Biblia. Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, hermanos, que hablar de profetas, Dios estableció los profetas. Dios colocó profetas de tal manera que lo escucharan y los profetas le hablaran a otros. En 1 Corintios capítulo 12, verso 28, dice, a unos puso Dios en la iglesia, hablando de los dones que Dios da. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y dice luego profetas. Dios colocó profetas. Lo tercero, maestros. Aquí Pablo explica que Dios ha colocado tanto profetas como maestros. Y la iglesia de Antioquía los tenía. Sigue diciendo en 1 Corintios 12, 28. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero me gustaría que busquen su Biblia, por favor, acompáñame a 1 Corintios capítulo 14. La iglesia de los Corintios era una iglesia que generalmente había una distorsión en cuanto al manejo de los dones. 1 Corintios 12 nos dice a quiénes estableció el Señor. 1 Corintios 13 es como la forma de desarrollar los dones, que es en amor. Pero mire lo que dice 1 Corintios 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero mire lo que dice. Pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. ¿Notan lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, mire, señores corintios, ustedes tienen el don de lenguas, ustedes tienen el don de sanar, el de hacer milagros, ustedes tienen el don de servir, aquí tienen profetas. Vea, todo eso háganlo en amor, dice Pablo. Desarróllenlo en amor. Incluso 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo tengo el don, pero no tengo amor, dice, nada soy. Y 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Pastor, explíqueme eso a hoy en día. El apóstol Pablo estaría diciendo, mire, procure usted tener el don de servicio, procure usted tener el don de misericordia, el don de dar, pero procure sobre todo el de profetizar. Pastor, aclárame una vez más. Es decir, que Dios me va a hablar a mí, a mi oído, y yo hablo. Bueno, profetizar es hablar de parte de Dios. Y hoy en día lo voy a ver, ¿qué tipo de profetas podríamos encontrar? Hoy en día hay ese tipo de profetas en el cual Dios les habla y yo puedo hablar. Bueno, si eso ocurriera, si es Dios quien está hablando y ese profeta habla a las personas, eso tocaría incluirlo en las escrituras, porque es palabra de Dios. Entonces, ¿qué tipo de profetas hay? Bueno, la misma escritura lo menciona. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, por nombrar uno de muchos textos que hablan al respecto. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hoy en día, hermanos, usted y yo tenemos la palabra profética más segura. ¿Usted quiere hablar de parte de Dios? ¿Quiere procurar el don de la profecía? Dígale a Dios, Señor, yo quiero hablar tu palabra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Es como una antorcha que alumbra en lo oscuro. Es decir, personas que andan en la oscuridad, que andan en el pecado, que andan en su vida pecaminosa. Y es ¿por qué tropiezan tanto? ¿Por qué siguen robando, matando, haciendo lo malo? Eso es como espiritualmente están tropezando. ¿Y por qué tropiezan? Porque están en oscuridad. Y dice que si usted quiere que ellos vean la luz,
Mira lo que dice 2 de Pedro 1:19, a la cual bien hacéis estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Para que la gente no tropiece en sus delitos y pecados, usted tiene que llevarle la palabra de Dios y será como lo que alumbra para que ellos no caigan. Y nos dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice. Recuerden, los profetas existían, personas reales que escuchaban a Dios y la transmitían. Dice, ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino como, pastor. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí encontramos la profecía de Dios. Lo que los profetas escribieron o escucharon de Dios está escrito, y si usted y yo queremos ser profetas, debemos hablar de la palabra de Dios para que sea como esa lámpara que alumbra el camino de aquellos que tropiezan. Así que, hermanos, si queremos hablar de parte de Dios, Él ya ha dejado su palabra para que hablemos de parte de Él. En Antioquía había profetas, personas que hablaban de parte de Dios, y por eso ya estaban preparados para enviar misioneros. Ahora, hermanos, el texto menciona que en Antioquía había profetas, pero también que había maestros. ¿Quién es un maestro? Aquel que explica aquello que el profeta habló y que no es muy claro. En ese contexto, hermanos, para dejar un poco más claro de un maestro, para que tengan en claro más o menos un maestro, acompáñenme en sus Biblias, por favor, en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, verso 7. Para dejar un poco más claro este tema de los maestros, aunque lo habla muy bien el Nuevo Testamento, pero para que usted le quede un poco más claro. Mire lo que dice Nehemías 8, 7 al 8. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jazabed, Harán y Pelaía. Miren lo que dice que hacían ellos. Hacían entender al pueblo la ley. ¿Notan eso? Esdras estaba comunicando la palabra de Dios al pueblo, y estas personas, subráyelo en su Biblia, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Ellos cumplían, en pocas palabras, funciones de maestros. Enseñaban la ley. Ahora verso 8 de Nehemías 8, mire lo que dice. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Notan? Un maestro busca la forma de que se entienda la palabra de Dios. Así que, hermanos, en Antioquía habían personas que hablaban y habían personas que explicaban lo que venía de parte de Dios. Así que menciona incluso quiénes eran. 5 personajes. ¿Cuáles eran esos 5 personajes? Por favor, devuélvanse a Hechos capítulo 13. Miren lo que dice cuáles eran los profetas y maestros en Antioquía. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, ¿y quién más? Saulo. En la iglesia en Antioquía, hermanos, el evangelio se estaba extendiendo y era necesario que siguiera avanzando. En otras palabras, en una iglesia debe haber personas que hablen de parte de Dios, y deben haber personas que expliquen lo que Dios habla para que puedan salir misioneros, para que puedan enviar misioneros. ¿Quiénes eran? Bueno, dice Simeón. No se le menciona en ningún otro lado de la Biblia este Simeón. Algunos comentaristas especulan de este Simeón que pudo haber sido Simón el de Cirene, el cual llevó la cruz del Señor Jesús según Lucas 23, 26. Algunos hablan de este Simeón.
Pero nombra otro, Manaén. Dice el que se había criado junto con Herodes. Puede que hayan sido amigos desde de la niñez, este Manaén junto con Herodes. Y esto sugiere que probablemente fuese un hombre muy distinguido. Manaén era un hombre, pues se había creado con Herodes, el tetrarca. Y pues era muy reconocido, pero nuevo se volvió al cristianismo. Y dentro de la iglesia ahora era parte de los que hablaban de parte de Dios y explicaban lo que Dios quería. Nos habla de un hombre llamado Lucio de Cirene. Debe ser uno de los fugitivos que se mencionan en Hechos 11:20, donde la iglesia tuvo que salir. Bueno, el más eminente y tal vez también el de más edad entre ellos era nombrado uno Bernabé. Era un hombre muy maduro espiritualmente, hijo de consolación o el que consuela. Y también Saulo, dice, Saulo probablemente era el más joven dentro del grupo, que es el mismo apóstol Pablo. Ahora, hermanos, ¿por qué en Antioquía ya estaban preparados para enviar misioneros? ¿Por qué? Entonces debemos hacernos la pregunta. En Antioquía era una iglesia, escuchen muy bien, la iglesia de Jerusalén, hubo una gran persecución, fueron esparcidos, allá se predicó el evangelio y en días anteriores puede ver usted las enseñanzas por YouTube, donde vimos que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Porque tanto Saulo como Bernabé estuvo con ellos durante años, ¿sí? Enseñándole la palabra. Y ahí se formó una iglesia. En esa iglesia ya formada era necesario entonces dejarla establecida y sacar misioneros o enviar misioneros. ¿Por qué entonces en Antioquía ya estaban preparados para enviar misioneros? Porque se habla y se enseña de parte de ¿quién? De Dios. Es nuestra oración, hermanos, que como iglesia bíblica de Jesucristo, y usted que pastorea una iglesia que está viendo este mensaje, que podamos ser iglesias misioneras, que no aguantemos toda la vida los mismos con las mismas. Una familia, lo natural es que crezca. La iglesia, lo natural es que crezca. La iglesia debe sacar misioneros, debe enviar misioneros, porque ese es el plan de Dios. Pero ¿por qué más la iglesia en Antioquía estaba preparada para enviar misioneros? Porque se honra y se depende de Dios. Segundo punto. Porque se honra y se depende ¿de quién? De Dios. ¿Por qué me dice eso? Regresen a Hechos capítulo 13, verso 2. ¿Qué hacían ellos? Hechos capítulo 13, verso 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Notan lo que dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bueno, ¿por qué dice usted, pastor, que una cosa que debe tener una iglesia para enviar misioneros es que debe honrar y depender de Dios? Porque eso era lo que estaba haciendo la iglesia. Mire, el texto dice, ministrando estos al Señor. Esa iglesia en Antioquía lo que estaba haciendo era, estaban adorando y rindiendo culto al Señor. En ese momento estaban rindiendo culto al Señor, pero no solamente estaban adorando y rindiendo culto, sino que estaban también, ¿qué haciendo? Ayunando. Y ahorita déjenme, después de este texto, mi corazón se inclinó ahora a algo que les quiero decir. Ministrando traduce un verbo utilizado en el servicio oficial de los sacerdotes. Aquí se refiere a su ministerio en el culto público. ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando el Espíritu dio la orden? Estaban rindiendo culto. Estaban haciendo culto. Ayunando, dice que la iglesia estaba ayunando. Por eso dice que se le honra y se depende de Dios. Honra es que estaban haciendo culto y se depende de Dios es porque estaban, ¿qué haciendo? Ayunando. Ayunar es un ejercicio espiritual, hermanos. Hay creyentes que ya hace años no ayunan. Pero es bíblico ayunar. La Biblia nos muestra que es una restricción voluntaria a la hora de ingerir alimentos con el propósito de buscar a Dios. ¿Qué es ayunar? Ayunar es abstenerse de alimentos de manera en la cual yo me presento a Dios con un propósito específico. Las enseñanzas del Señor Jesús se recomienda esta práctica.
Mateo capítulo 9, verso 15 y Lucas 5:35 nos dice que el Señor Jesús dice cuando ayunen, ¿sí? Cuando ayunen, es decir, que debemos que hacer, ayunar. Hermanos, es una realidad que el ayuno es una de las cosas que se deben hacer en secreto. La Biblia específicamente en Mateo dice, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús enseña que hay 3 cosas que hay que hacer en secreto. ¿Recuerdan cuáles son? El orar se debe hacer de manera secreta, que es personal o privado. Hay una oración que es pública. El dar se debe hacer secreto, que tu mano izquierda no sepa lo que dio la derecha. Pero otra cosa que hay que hacer en secreto, hermanos, es el ayuno. Cuando ayunes, dices, no pongas cara pálida de que te estás muriendo porque no has comido. No, lávate, dice, hazlo en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa en público. Hermanos, según Mateo, pero en esta oportunidad la iglesia estaba en comunidad y todos que estaban haciendo, ayunando. Así como la oración se debe hacer de manera secreta, privada y pública, el texto en mención nos deja ver que también hay un ayuno que se hace en comunidad. Esto me hizo cambiar un poco mi forma de pensar. Hermanos, nosotros en comunidad, hace años no ayunamos en comunidad porque promovemos que el ayuno sea secreto. Pero este texto, hermanos, como les dije ahorita, quiero mencionarles, me hizo cambiar la perspectiva que tengo del ayuno en comunidad. Nos dice el texto, vayan a Hechos capítulo 13, verso 2, dice, ministrando estos al Señor, es decir, estaban en culto y ayunando. La iglesia estaba en un culto y estaba ayunando. Y yo mismo me convencí, yo estaba convencido que un ayuno no se puede hacer en culto, no se puede hacer en comunidad. Pero hermanos, este texto me inclinó a decirle a usted que si el pastor o el grupo de diáconos dicen el próximo día vamos a ayunar, se puede hacer. Porque la Biblia lo menciona. Podemos entonces hacer ayunos comunitarios. Lo podemos hacer juntos y con un propósito específico. La Biblia nos dice que ellos estaban ayunando. ¿Por qué entonces en Antioquía ya estaban preparados para enviar misioneros? Primero, porque se hablaba y se enseñaba de Dios o de parte de Dios. Pero segundo, se le estaba honrando y se estaba dependiendo de él en el acto de que estaban ¿qué haciendo? Ayunando. Miremos un tercer punto. ¿Por qué más estaban preparados? Porque los misioneros no los escogió la iglesia, los misioneros los escogió Dios. Tercero, porque los misioneros son escogidos por Dios. Mire, cuando la iglesia hablaban de parte de Dios y enseñaban de parte de Dios y estaba honrando a Dios, ¿qué dice el texto? Vayan conmigo al verso 2. Dijo el Espíritu Santo. ¿Notan? Dios, Espíritu Santo, ve cómo la iglesia ya tiene la oportunidad, una iglesia central, digámoslo así, misionera, ya tiene maestros, ya tiene profetas, ya está disponible para que me apartes. Dice el verso 2, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Para que hagan el trabajo que los he llamado. Apartar significa separar con un propósito especial. En otras palabras, Dios permitió que en la iglesia hubiesen pastores y recuerden, un pastor debe ser maestro. Y estos 5 probablemente estaban haciendo esa tarea. Estaban hablando de parte de Dios, pero también eran maestros, eran pastores. En la iglesia de Antioquía habían 5 pastores. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pueden quedarse con 3, sigan formando más. Estos 2, quiero apartarlos. Hechos 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. ¿Cómo llegó Bernabé? Bernabé llegó desde Jerusalén y fue a Antioquía. Pero Hechos 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. ¿Notan? 2 cabezas fuertes de la iglesia fueron a Antioquía, formaron y allá formaron pastores, formaron maestros o profetas, gente que hablara de Dios. Dios les está dando el don y ahora
Hablando de Saulo, Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué implicación tiene esta orden de parte de Dios, el Espíritu Santo, hermanos? Apárteme a ver a Saulo para la obra que los he llamado. Escuchen esto. La iglesia debe saber que depende de Dios y no de sus líderes. Escuchen esto, hermanos. La iglesia debe saber que depende de Dios y no de sus líderes. Cuando Dios por su espíritu quita al líder, deben haber otros. Así de sencillo. Porque la iglesia no depende de un líder, depende de Dios. Qué triste es cuando hoy en día existen iglesias piramidales. Que cuando el líder cae, toda la iglesia dice, se acabó la iglesia, pastor. No, la iglesia no se acaba, porque la iglesia es ¿de quién? Del Señor. Ahora, hermanos, los que son enviados deben saber que siempre se debe estar dispuesto a obedecer lo que Dios está demandando. Los que se quedan deben saber que los desafíos con la iglesia local son fuertes, pero guiados por el Señor. ¿Por qué entonces en Antioquía ya estaban preparados para enviar misioneros? Primero dijimos porque se hablaba y se enseñaba de parte de ¿quién? De Dios. Segundo, porque se honra y se depende de Dios. Y tercero, los misioneros son escogidos por Dios y no por los hombres. Es Dios quien los escoge. Pero último y cuarto, ¿por qué más? Cuando se le delega la autoridad especial de parte de Dios. Vayan conmigo a Hechos 13:3. Mire lo que dice. Entonces, ¿notan? Cuando en esa iglesia se habla de Dios, cuando en esa iglesia se enseña de Dios, cuando en esa iglesia se honra a Dios, cuando en esa iglesia se depende de Dios, cuando en esa iglesia saben que los misioneros o pastores los escoge es Dios, aparece la palabra entonces. Hechos 13:3. Entonces, habiendo que hecho, ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, hablando de los servidores de la iglesia, hablando de que les impusieron las manos, esto de imponer las manos también es bíblico. Es bueno para consagrar a alguien. Hechos 6:6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Aquellos que iban a ser diáconos. ¿Recuerdan? Hechos 6:6. Solo para servir las mesas, les impusieron las manos para servir las mesas. Era una persona consagrada, no era cualquier persona. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, dice la Biblia. ¿Qué hicieron con Bernabé y Pablo? Después de haber ayunado y orado por ellos sin ponerle las manos, ¿qué dice el texto? Los despidieron. Estas personas, hermanos, escuchen esto muy clarito, tendrían que salir del contexto inmediato en que estaban viviendo. Tanto Bernabé como Saulo o Pablo eran judíos. Y ahora Dios les estaba encomendando una tarea un poco más difícil, otra cultura diferente. Una cultura y una idiosincrasia diferente. Tenían que ir a Asia por el camino que Roma había conquistado. Generalmente Saulo llegaba a una ciudad, lo vamos a ver posteriormente, cómo llegaron a Seleucia, cómo llegaron a otros lugares. Y dice que llegaban primero a la sinagoga judía y predicaban y luego agarraban con todo el pueblo los no judíos. Pero por el camino de los romanos. Los ministros del Señor Jesucristo deben dedicarse a la obra de Cristo, hermanos. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, actuar para la gloria de Dios Padre. Son separados para emprender trabajos con dolor y no para asumir rangos. Los cargos no están entre los cristianos. El mayor cargo que tú puedes anhelar es llamarte siervo, siervo de Dios. Quiero leer un comentario que me gustó mucho del comentario de la Biblia Plenitud. Ayuno y oración son rasgos de un líder. Los líderes de la iglesia primitiva tomaron decisiones importantes únicamente después de ayunar y orar. En Antioquía, los profetas y maestros ayunaron y oraron buscando la dirección de Dios para la iglesia. Y mientras esperaban en Dios, el Espíritu Santo les instruyó. Así fue como se inició la obra misionera, mediante la cual finalmente el evangelio se había ido predicando a todo el mundo.
Los líderes piadosos esperan que Dios les instruya y dote sus vidas y ministerios con el poder del Espíritu Santo. La práctica disciplinada del ayuno y de la oración constante son medios puestos ya a prueba con ese fin y como tales obligatorios en las vidas de los líderes. Cierro la cita. ¿Cómo me encanta eso, hermanos? Y una vez más, el estudio de este texto. Nosotros promovemos en Iglesia Bíblica de Jesucristo que ayunemos. Si usted no ayuna es porque no ha querido, porque el ayuno lo promovíamos de manera secreta. Pero aquí qué bonito sería que promovamos ahora con propósitos específicos a que podamos venir a la Iglesia Bíblica en ayuno. Quiero concluir. ¿Estamos preparados como iglesia para enviar misioneros? Tú que estás participando de esta iglesia, te esfuerzas, como dijo el apóstol Pablo. Anhela todos los dones, pero mayormente el de profetizar. ¿Quieres hablar de parte de Dios y quieres enseñar de parte de Dios? No desconocer los otros ministerios como el de servicio, como el de la oración, como otros que Dios ha puesto. Pero que en tu corazón digas, Señor, yo quiero un día estar aquí al frente enseñando la palabra de Dios. Eso debe estar en tu corazón. Yo quiero estar enseñando a los niños. Quiero estar enseñando un curso de escuela bíblica básica. Quiero estar enseñando en la escuela teológica. Eso debe ser tu anhelo, hablar de parte de Dios. ¿Me explico? ¿Seguimos siendo los mismos con las mismas? ¿Se han conformado solo a un líder? ¿O saben ustedes que Dios forma más líderes y en el momento en que Dios lo quiera, simplemente dice, apártenme a este y a este que los voy a enviar? Me estoy explicando. El Señor quiere que hablemos su palabra y la enseñemos, dependamos de Él y seamos receptivos para cuando el Espíritu Santo está delegando la misión especial de aquellos que ha determinado. Que nosotros podamos ser instrumentos. Hermanos, a veces estamos viviendo como si este mundo fuera eterno. Todo lo que hacemos sobre este mundo es para la gloria de Dios. Y que tú puedas decir, Dios, ayúdame a que yo pueda ser parte de una iglesia que sea misionera, que haya pastores, maestros, pero que hayan también profetas que hablen la palabra. Pero no quiero terminar sin hablar a los amigos que me escuchan, o usted a lo mejor que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Conoce usted al Señor? En Antioquía se sembró una nueva iglesia porque como una familia nació en Jerusalén, pero llegaron allá y al llegar allá se habló el mensaje. ¿Cuál mensaje? Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Puedes creer eso? Si lo crees, ven al arrepentimiento. Pídele perdón a Dios por tus pecados y dile, quiero que el Espíritu Santo venga y gobierne mi vida. Quiero que Él sea el Señor y Cristo de mi vida. De esa manera, algún día podrás tú ser parte de esos que hablan de parte de Dios o enseñan de parte de Dios. A Él sea la gloria. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque hoy nos muestras en el libro de los Hechos que una iglesia puede sacar de ellos o enviar misioneros. Ayúdanos pues. ¿Por qué no anhelas en tu corazón y le dices, Dios mío, quiero ser parte de tu cuerpo en el cual tú me envíes a ganar a otros para ti, a sembrar nuevas iglesias? Con desafíos muy difíciles a veces. Pero Padre, es tu Espíritu Santo quien pone en el corazón y anima a la iglesia después de estar congregándose y ayunando, haciendo tu obra, que los envíes. Ayúdanos que de aquí de Iglesia Bíblica de Jesucristo se siembren muchas más iglesias y que podamos ser parte de extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias por escucharnos y por bendecirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.